Bueno, como sabrán, anteayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó lo que ya había dicho el INE, que quieren que la secta, con una cantidad de votos menor a lo que en realidad le están regalando, tenga una cantidad de diputados y de senadores mayor. Ese es en resumen lo que determinó el INE y es en resumen lo que determinó el Tribunal Electoral. De los 5 magistrados que tenían que calificar esto, 4 estuvieron a favor de lo que dijo el INE y una no. Este es el caso de la magistrada Yanín Otálora, que otra vez, ahora fue distinto porque en el caso de la calificación de la elección, me llamó mucho la atención que ella estuviera señalando todas las cosas malas que ocurrieron durante la campaña, todas las violaciones a la ley que cometió Morena, una por una. Hizo una lista, esto y esto, y al final dijera, pero ¿saben qué? Pues sí, ella ganó. Eso fue verdaderamente chocante, ¿no? Haces un discurso en el que señalas toda la bola de ilícitos que cometió una candidata, su partido, su coalición, y al final dices, pero no importa, vamos a votar para que la señora sea la futura presidenta. En este caso no. En este caso ella hizo un discurso bastante interesante. Dice que, en pocas palabras, quiero hacer un paréntesis antes de hablar de lo que dice ella. Si ustedes vieron el debate en el INE del que hablamos aquí, cuando se calificó este tema de la sobrerepresentación, se habrán podido dar cuenta que entre las personas que estuvieron ahí dando sus argumentos, se llegó a una conclusión, aceptada creo que por todos los partidos. Es cierto, la forma en que se está tomando la sobrerepresentación es algo que ya había ocurrido en elecciones anteriores. El PRI, el PAN, el PRD, nada dijeron. Cuando este método que hoy favorece a la secta, se lo aplicaron a ellos, entonces estaba bien. En ese momento fueron los cárteles de la secta, los que formaron su coalición incluso desde antes, los que decían que no era justo lo que estaba pasando. O sea, para que se den cuenta, es decir, como ya se había calificado este tema de la sobrerepresentación de una manera en elecciones anteriores, entonces lo que hicieron fue calificarlo igual, pero también llegaron a la conclusión de algo, que la legislación está mal, que la propia ley te da la posibilidad a ti que cometiste esa trampa de defenderte y decir, pero si ya lo hicimos antes así, miren, aquí está, aquí dice. Y también le da a quienes fueron los perjudicados en este caso la opción de decir, oigan, pero es que la ley dice esto, es decir, la legislación se contradice a sí misma. Esa fue la conclusión a la que llegaron. Si no lo vieron, no le van a entender a todo lo que ocurrió. Pero esa es la conclusión. La propia legislación te da la posibilidad de apegarte a lo que se ha hecho, aunque se haya hecho mal. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, pues ahora la magistrada Yanín Otálora hace ver eso, justamente eso. Habla de algo muy interesante. ¿Cómo es posible que ahora, si supuestamente el poder reside esencialmente y originalmente en el pueblo, como dice el artículo 39 de la Constitución, cómo es posible que el pueblo va y otorga un voto por candidato y en los acuerdos que hacen arriba los partidos, este voto se traduce a la hora de calificar la elección y la sobrerepresentación en que tu voto puede valer más si eres de la coalición que ganó y puede valer menos si eres de la coalición que perdió? Lo que ella está tratando de decir, bueno, de hecho lo explica muy bien, es que entonces son los partidos los que en realidad están escogiendo al gobernante y no los ciudadanos con su voto. En una democracia real, auténtica, sería un voto tiene valor de un voto, nada más. Y eso no fue lo que pasó. Fíjense, yo destaco algo de lo que dijo la magistrada. El respeto a los precedentes, habla de la forma en que se calificó esto antes, desde reglas como la jurisprudencia reiterada, o sea, ya se había hecho varias veces, cuando algo así ocurre y lo tiene que calificar un tribunal, pues se sienta jurisprudencia, es decir, ya se calificó así un acto, ahora se tiene que seguir calificando de la misma manera ese mismo acto, de eso habla.
Son principios, dice, a los que se suele apelar con regularidad en todo tribunal constitucional. Sin embargo, como todo principio, es posible la derrotabilidad. Quienes juzgamos, dijo, frecuentemente nos encontramos con un dilema propio de nuestras funciones. Por una parte, respetar la estabilidad y por la otra, procurar una sana flexibilidad requerida por ciertas circunstancias. La estabilidad, que es lo que apostaron los otros magistrados, permite predecir o anticipar nuestras decisiones. La flexibilidad permite adaptar y ajustar, permite la adaptación y ajustes del derecho a diferentes realidades. En otras ocasiones, la flexibilidad permite un simple deber de corrección. Les está diciendo, ustedes van a votar en favor de como viene del INE para que no haya un sismo, para que esto no se tambalee. Pero tendríamos que estar en este momento siendo flexibles y probablemente corregir, porque ya nos dimos cuenta que la ley está mal hecha. Eso es lo que les dice. Dice, el respeto al precedente, o sea, lo que ya se calificó antes, muchas veces, no puede implicar un aprisionamiento de la razón. O sea, ya se calificaron varias elecciones así, varias, lo que les explicaba. Pero esto no puede nublarnos la razón. O sea, no podemos seguir calificando mal y legalmente las elecciones, o significar que las y los jueces queden atrapados en criterios pasados, aunque estos estén mal. Ningún argumento tendrá la autoridad suficiente para clausurar de manera definitiva el diálogo. Hay que hablarlo, determinando así definitivamente la solución correcta para el caso. Hay que hablarlo, probablemente esto pueda simbrar a los partidos, pero tenemos que corregirlo y tenemos que dialogarlo. La ventaja de asumir los argumentos de hoy como fiables permite que mañana encontremos otros mejores que nos hagan ver los puntos ciegos de una decisión incompleta. Eso les dijo. Les voy a dejar todo el discurso de la magistrada, que me parece muy bueno. Sé que esto los adoctrinaditos vicariantes no le van a entender. Sé que ellos, de hecho, no lo van a querer ni escuchar. Porque esto está diciendo que, híjole, vamos a otorgarles la sobrerepresentación con base en un criterio que se ha tomado anteriormente, muchas veces, pero que se ha tomado porque la legislación está mal. Y esto no puede ser, simplemente. O sea, no podemos seguir fingiendo que nuestra legislación es correcta y seguir avalando y avalando y avalando elección tras elección resultados que no tienen un sustento en una legislación bien hecha. Que los que ganan pueden alegar que ganaron porque así dice la ley, y que los que pierden pueden alegar también con justa razón que perdieron porque la ley los perjudica. Y el que le entendió, le entendió. Yo me di cuenta que esto estaba ocurriendo a raíz de esta elección. Yo ni siquiera lo sabía, pero ahora sí puedo decirles que tanto los que ganaron y tuvieron más diputados y más senadores en elecciones anteriores, como estos que ahora van a tener más diputados y más senadores, los están teniendo con base en una legislación mal hecha. Eso no está bien, bajo ninguna circunstancia está bien. Y qué bueno que la magistrada lo destaque. Ahora, el trabajo es de los diputados y senadores corregirlo. La pregunta es, ¿lo van a hacer los de la secta? Pues no. Cuando llegara, por ejemplo, ahí algún diputado, un senador de la oposición a decir, oigan, esto está mal, yo voy a meter una iniciativa para que se corrija, ¿no van a aceptar los de Morena? Porque esta forma de estar avalando y avalando elecciones, de estar aprobando y aprobando sobre representaciones, ahora les conviene a ellos. Entonces vamos a tener gobiernos con una sobrerepresentación ilegítima, o con una representación más bien ilegítima, sobrerepresentados de manera ilegal, y así va a ser durante muchos, muchos años. Escuchen el discurso y el que entendió, entendió. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes
Magistrados, buenas tardes. Y en este primer asunto, el recurso de reconsideración 3505 y sus acumulados, de manera muy respetuosa me separaré del proyecto que nos propone el magistrado de la Mata. Y esto porque considero que la Sala Superior debe analizar detenidamente su línea jurisprudencial para verificar si la interpretación de los artículos constitucionales referentes a los límites de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados es acorde con la realidad y los principios que rigen nuestro sistema democrático. Los partidos mayoritarios en estos últimos años han perfeccionado mecanismos para evadir estos límites a través de los convenios de coalición, lo cual se ha hecho evidente particularmente desde el año 2015. Y esta práctica ha generado una distorsión que trasciende la funcionalidad del sistema constitucional y afecta los principios fundamentales de representación diseñados justamente para representar fielmente la voluntad popular. En ese sentido, es crucial identificar y corregir los elementos que están provocando esta distorsión para asegurar que prevalezca el orden constitucional. A mi juicio, en los agravios planteados por los recurrentes existen razones suficientes para concluir que la aplicación e interpretación de las normas han creado una sobrerepresentación de un partido mayoritario en la integración de órganos legislativos. No obstante, considero que este fenómeno se puede corregir mediante una interpretación sistemática y funcional de las normas constitucionales vigentes. Y esta se le exige a la Sala Superior para garantizar tanto el correcto funcionamiento del Estado mexicano, la debida integración de sus órganos, el respeto a la voluntad expresada a través del voto y la necesidad de garantizar la continuidad de nuestro régimen democrático. Quiero abordar la justificación de realizar el análisis de la manera en que la Sala Superior ha interpretado los límites de sobrerepresentación, porque uno de los argumentos más comunes en contra de hacerlo ha sido ¿por qué realizar en este momento una nueva reflexión? El respeto a los precedentes, desde reglas como la jurisprudencia reiterada, son principios a los que suele apelarse con regularidad en todo tribunal constitucional. Sin embargo, como todo principio, es posible la derrotabilidad. Quienes juzgamos frecuentemente nos encontramos con un dilema propio de nuestras funciones. Por una parte, respetar la estabilidad y por la otra, procurar una sana flexibilidad requerida por ciertas circunstancias. La estabilidad permite predecir o anticipar nuestras decisiones. La flexibilidad permite adaptación y ajustes del derecho a diferentes realidades. En otras ocasiones, la flexibilidad permite un simple deber de corrección. El respeto al precedente no puede implicar un aprisionamiento de la razón o significar que las y los jueces quedan atrapados por criterios pasados. Ningún argumento tendrá la autoridad suficiente para clausurar de manera definitiva el diálogo, determinando así definitivamente la solución correcta para el caso. Y la ventaja de asumir los argumentos de hoy como fallibles permite que mañana encontremos otros mejores, que nos hagan ver los puntos ciegos de una decisión incompleta. Como punto de inicio, es importante destacar que la Constitución establece que la soberanía popular reside esencial y originalmente en el pueblo, siendo que los poderes públicos emanan de éste y deben instituirse para el beneficio de todas y todos. Para lograr esto, la Constitución establece como principio esencial del Estado la separación de poderes, el cual tiene verificativo a través de un sistema de pesos y contrapesos. El sistema constitucional de pesos y contrapesos está diseñado justamente para evitar el abuso de poder y proteger las libertades ciudadanas. Y este modelo de división de poderes, basado en una vigilancia recíproca, no solo mejora la eficiencia en el desarrollo de las funciones del Estado, sino que también garantiza una esfera de libertad para las personas
al limitar el poder mediante una cuidadosa distribución de competencias. El principio de división de poderes es esencial para el funcionamiento de nuestro sistema democrático, y este requiere la fragmentación mínima del poder político para prevenir decisiones unilaterales y proteger la pluralidad. Las votaciones calificadas exigidas por nuestra Constitución para las decisiones más trascendentales, por ejemplo, aseguran que tales decisiones cuenten con un espacio amplio. También la Constitución otorga a las minorías parlamentarias la facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, permitiendo una supervisión efectiva de los actos de gobierno y evitando abusos de poder. La integración de la Cámara de Diputados debe garantizar la pluralidad existente, por lo que deben privilegiarse interpretaciones que la promuevan y evitar aquellas que conduzcan a una distorsión excesiva del valor del sufragio. La sobrerepresentación, cuando se permite, erosiona los controles institucionales y compromete la estructura constitucional. Los mecanismos de control recíproco son indispensables para el adecuado funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos. Sin estos mecanismos, el equilibrio entre las altas instancias estatales se desvanece. El principio de representación proporcional tiene como objetivo dar voz a las fuerzas minoritarias, impidiendo que un partido dominante esté sobrerepresentado. Y este principio fue diseñado para fortalecer al poder legislativo y garantizar que la representación en los órganos legislativos refleje de manera justa la voluntad del electorado. La exigencia de una mayoría calificada es justamente para que haya diálogo y consenso entre las distintas fuerzas políticas en temas fundamentales para la República, como lo son la reforma constitucional, las designaciones de altos cargos, entre otros, así como las acciones de inconstitucionalidad. Solo con este diálogo se logra que toda la sociedad, mayoría y minorías, sean escuchadas a través de sus representantes. En las elecciones pasadas, las coaliciones participantes distorsionaron este principio al distribuir las diputaciones de manera que no reflejaba fielmente la voluntad popular. La sobrerepresentación obtenida a través de estas coaliciones permitió a ciertos partidos acumular un poder que supera los límites constitucionales. En este proceso electoral, esta distorsión se ha hecho aún más evidente. En efecto, la coalición Fuerza y Corazón por México postuló de manera conjunta 294 diputaciones. Conforme a los resultados electorales, obtuvo el triunfo en 39 distritos, que de acuerdo al convenio de coalición y la afiliación efectiva, quedan distribuidos 28 para el PAN, 10 para el PRI y 1 para el PRD. Sin embargo, de la revisión de los resultados electorales por distrito, se advierte que el partido que aportó los votos para obtener el triunfo en el distrito, esto es, el partido al que la ciudadanía le otorgó la representación, fue el siguiente: PAN 32, PRI 7 y PRD 0. Por lo que se advierte una diferencia de 4 curules con motivo del siglado del convenio. En el caso de la coalición Sigamos Haciendo Historia, esta postuló de manera conjunta 260 candidaturas y conforme a los resultados electorales obtuvo el triunfo en 219 distritos que, de acuerdo al convenio de coalición y afiliación, quedaban distribuidos así: Morena 145, Partido Verde 40 y Partido del Trabajo 34. Sin embargo, de la revisión de los resultados electorales por distrito, se advierte que el partido que aportó los votos para obtener el triunfo en el distrito, esto es, el partido al que la ciudadanía otorgó la representación, fue el siguiente: Morena 213, Partido Verde 6 y Partido del Trabajo 0. En este caso se advierte una diferencia de 68 triunfos con motivo del siglado realizado en el convenio de coalición.
es decir, hay una desproporción, ya que a los partidos coaligados se les asignó un gran número de diputaciones de mayoría relativa que no ganaron, esto es, por ejemplo, las 34 del PT y 34 del Verde. En ese sentido, conforme al acuerdo impugnado, Morena, en coalición con estos partidos, tienen 364 diputaciones, lo que equivale al 72.8% de la integración de la Cámara. Pero su votación nacional emitida en la asignación equivale a 58.39. Así, a través de la coalición se ha logrado obtener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, a pesar de que la votación nacional emitida no lo justifica. Es evidente que la regulación legal debe interpretarse a la luz de la Constitución, respetando su lógica y finalidades. Permitir que los partidos coaligados determinan cómo se debe contabilizar un triunfo uninominal genera una distorsión al sistema electoral y a la voluntad popular. ¿Cómo podemos solucionar esta situación y garantizar la vigencia del sistema constitucional de división de poderes y a la vez también la expresión del sufragio universal? La solución radica, en mi criterio, en interpretar las normas constitucionales de manera que los triunfos en los distritos de mayoría relativa se contabilicen para el partido que obtuvo el mayor número de votos, independientemente del siglado acordado en los convenios. La única fuente de la representación política proviene del voto ciudadano, no de las decisiones tomadas en un gabinete. De este modo se evita la distorsión de la representación y se respeta la voluntad popular, es decir, cada voto debe tener el mismo valor. El derecho de autoorganización y autodeterminación de los partidos no puede vulnerar los límites constitucionales. Estos límites deben prevalecer y con independencia de la constancia de mayoría entregada y del partido o grupo parlamentario al que se asigne una diputación, lo procedente es contabilizarla al partido que realmente aportó los votos y para quien la ciudadanía votó de manera específica. Asimismo, este criterio reconoce la realidad en la que el proceso electoral estuvo caracterizado por, primero, los procesos electorales adelantados por parte de la mayoría de los partidos y que esto hace justamente de este proceso electoral una excepción y un caso extraordinario. A partir de ello, se advierte que los partidos políticos coaligados, en especial los mayoritarios, logran obtener una mayor representación a través de los convenios de coalición, por lo cual, si bien se trata de una estrategia política, la forma en que actúan de manera coaligada durante su gobierno representa una sobrerepresentación. Aunque las coaliciones no están reguladas explícitamente en la Constitución, el artículo 41 establece que la ley determinará las formas específicas de intervención de los partidos en las elecciones. La reforma constitucional de 2014, en su artículo segundo transitorio, instruyó al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Partidos Políticos. Es decir, no se observa un conflicto entre las normas constitucionales, por ello, la regulación legal debe interpretarse conforme a la lógica y finalidades de la Constitución. El problema se genera en tanto que el legislador ordinario replicó la regulación de las coaliciones cuando éstas se consideraban como si se tratara de un partido único en el que tenían un emblema común y no era posible identificar el partido que obtenía la mayoría de los votos. Pero esto actualmente ya no ocurre, porque los partidos coaligados aparecen justamente cada uno con su emblema. El permitir que los partidos coaligados continúen estableciendo a quien se debe contabilizar el triunfo, además de constituir un medio que, en mi opinión, diluye su representación, genera dos violaciones a la norma constitucional, en tanto que constituye una manera de evadir los límites de sobrerepresentación, así como altera la voluntad popular del electorado.
Adicional a ello, se advierte que los convenios han permitido que no se atienda la intención real del legislador cuando determinó que los partidos que participan coaligados deben aparecer en la boleta con su propio emblema, a efecto de que se ubique perfectamente cuál es la fuerza que se lleva a la votación. Lo acordado por los partidos en el convenio se materializa y se puede advertir hasta que se hacen las asignaciones correspondientes. De ahí que interpretar la norma en el sentido de que los partidos coaligados determinan a quién se le debe contabilizar el triunfo genera una distorsión al sistema electoral mexicano. El punto toral es que los límites de sobrerepresentación se regulan a nivel constitucional, mientras que la forma en que se implementan las formas de intervenir en el proceso electoral, la Constitución permite al legislador ordinario regularlas. De esta manera, de una interpretación sistemática y funcional de estas normas, es posible advertir un sentido a la norma que no resulta contraria a la Constitución y que no genera un conflicto o una distorsión en la representatividad de los partidos. Conforme a lo anterior, es necesario que los triunfos en los distritos de mayoría se contabilicen para el partido que obtuvo el mayor número de votos en el distrito. Esto es, cuando un partido gane un distrito en votos, contará para este independientemente de si otro partido de la coalición postuló la candidatura, ya que un voto no puede contar por mayoría relativa a un partido y para representación proporcional en virtud de la aplicación del convenio para otro partido, porque esto justamente distorsiona el procedimiento de reparto de la representación proporcional. En el caso de Morena, que es el partido mayoritario, en su propio convenio, específicamente en la cláusula cuarta, se estableció un órgano máximo de dirección, pero se previó que los partidos políticos tendrían el siguiente porcentaje de votación ponderada: Morena 60%, PT 20% y Partido Verde 20%, por lo que es posible afirmar que Morena fue quien tomó las decisiones e hizo la repartición de candidaturas. Y esta corrección permitiría que el partido que aportó la principal votación para obtener el triunfo en el distrito sea a quien se le cuente la candidatura de mayoría. En un auténtico Estado constitucional, el objetivo fundamental de la separación de poderes no es simplemente la eficiencia en el desarrollo de las funciones estatales, sino la garantía de los derechos de la ciudadanía. Cuando el principio de separación de poderes se desvirtúa, esos derechos, junto con los principios y valores, sufren una grave disminución. La compleja estructura de la sociedad que encuentra en el pluralismo su soporte básico, vería reducidas sus oportunidades de verse reflejada en un entramado institucional del Estado. Como resultado, la dinámica social fundada en la participación se vería notablemente limitada en cuanto a sus alcances, al no contar con los escenarios necesarios para materializar este ideal participativo. Al reducirse las oportunidades de participación para las minorías, el pueblo, en quien la Constitución deposita el ejercicio de la soberanía, quedaría identificado exclusivamente con la mayoría afín al gobierno en turno. De este modo, la democracia que promueve el pluralismo, la participación, la inclusión de las minorías, el respeto a la oposición como una alternativa válida de poder y como instrumento para ejercer los mecanismos de control frente a las decisiones que se estiman no acordes a derechos, justamente no podrán ser ejercidas. Finalmente, quiero señalar que no comparto el tratamiento que se le da en el proyecto a los escritos de Amicus Curiae, que en mi opinión sí debían ser admitidos y estas razones las desarrollaré en un voto. Gracias.